La búsqueda del chico no había dado ningún resultado. Habían pasado 10 días desde su desaparición, frunció el ceño Kramer, dándose cuenta de que no tenía nada que decirle a Dax. Al Overlord no le gustaban los perdedores, y otro encuentro con él podía acabar muy mal. Le consolaba el hecho de que había hecho progresos en otras áreas de trabajo, como la revitalización de una importante secta religiosa. No se escatiman esfuerzos ni dinero. Miles de militantes de la secta invitan por las calles a unirse a su organización y reparten coloridos folletos publicitarios. Todo esto forma parte del trabajo sistemático contra la Iglesia Ortodoxa rusa, y los jerarcas de la Legión concedían gran importancia a la lucha contra ella. Si no hay Iglesia Ortodoxa rusa, no habrá Rusia. Sin embargo, el éxito de los sectarios sirvió de poco consuelo. Era poco probable que Dax lo apreciara. Los hackers eran y siguen siendo su quebradero de cabeza. La situación fue salvada por Hannah. Según ella, consiguió ponerse en contacto con varios seguidores de los hackers del sueño. Kramer la había acercado a él, haciendo honor a su inteligencia y talento. A veces pensaba que ella sola valía por todos sus ayudantes juntos, y esta vez fue ella quien trajo las buenas noticias. Es muy sencillo, explicó Hannah a Kramer. Nuestros técnicos intentaron entrar en los ordenadores de alguno de los miembros de los foros de hackers, para los que crearon un nuevo troyano. No hubo problemas con la mayoría de las máquinas, pero 3 ordenadores no pudieron ser pirateados. No voy a entrar en detalles, pero nuestros chicos creen que las 3 máquinas tienen instalado el mismo sistema de seguridad, y uno no estándar. Ahora dime, ¿por qué estos 3 ordenadores destacan del resto? ¿Quién tiene que ver? Es interesante, coincidió Kramer, pero ¿no son los propios hackers? De ninguna manera, sacudió Yana la cabeza. Ellos mismos hacen preguntas en los foros, no saben mucho, pero piensan con gran inteligencia y tienen ideas muy interesantes. Tengo la sospecha de que se comunican con los hackers a través de algunos canales secretos, y para evitar filtraciones, los hackers les ayudan a proteger sus máquinas. Kramer dudó un momento. «Tenemos que meter a estos chicos en el campo de inmediato», dijo. «¿Quiénes son? Sus apodos». ¿Qué crees que estoy haciendo?», preguntó Yana con un toque de sarcasmo en la voz. «En cuanto a los apodos, son Serpiente, Evelina y Fénix». La situación parecía esperanzadora y Kramer se animó. Ahora sabía que no iría a Dax con las manos vacías. «No los asustes», les pidió a Hannah. «No los asustes». «No tengas miedo, coño». Hannah se acercó a Kramer y lo besó suavemente. «Todo irá bien, ya me conoces». «Por eso te lo advierto», gruñó Kramer, sintiendo como las hábiles manos de Hannah le desabrochaban el cinturón. «Ahora no. Tengo una reunión con el alcalde dentro de 10 minutos». La detuvo de mala gana y Hannah sonrió. «Ahora no, entonces. Ahora no», dijo. «Sí, me olvidé por completo de avisarte. Vuela a Samara esta noche». «¿Es para cabrearme?», Kramer adivinó. «En absoluto», sonrió Hannah. «Tengo que conocer a un chico». «¿De los 3?», preguntó Kramer con ansiedad. «Tal vez», sonrió Hannah enérgicamente. «No tengas miedo, todo saldrá bien. Este tonto cree que me voy de viaje de negocios y no le importaría conocerme». «Sí, así son las cosas», Hannah rió, pero su mirada seguía siendo fría. «Después de este encuentro se dedicará a mí en cuerpo y alma». No me cabe la menor duda. Kramer contempló la cincelada figura de la chica con mirada codiciosa. Echó un vistazo a su reloj. Dudó unos segundos. Luego rodeó a Hannah con los brazos y la estrechó contra sí, deslizando las manos bajo la blusa. ¿Y el alcalde?, preguntó Hannah con una sonrisa. «Esperará», respondió Kramer con desgana. Boris se quedó unos días en la residencia de los hackers y volvió a marcharse. Cuando Maxim le preguntó a dónde, se limitó a sonreír y a darle una palmada en el hombro. «Negocios, Maxim, negocios muy urgentes. Te lo diré cuando llegue». «¿Cuándo vas a venir?», preguntó Maxim. «Todo está en el poder del espíritu». Boris levantó la mirada desafiante. «Pero creo que podré hacerlo en 1 o 2 semanas». Maxim sonrió. La última vez que se había ido, Boris había hablado de 1 semana o 2. Era una respuesta que en realidad no decía nada. «Mientras tanto, escucha a Radu», añadió Boris. «Sabe lo que hace». Maxim realmente sentía un gran respeto por Rada. Parecía increíble que aquella chica tan frágil y bonita tuviera un poder tan fantástico sobre la realidad. Lo más asombroso para Maxim era que ella no utilizaba ninguna acción externa para demostrar los milagros, a saber, su voraz mascota Héctor y la sepia que se arrastraba por el techo.
Ni hechizos ni rituales mágicos, ni pociones milagrosas o talismanes, solo tenía la intención. Maxim llevaba a cabo las tareas de Rada con gran entusiasmo. Acaba de darse cuenta de que valían la pena. Si las 2 primeras semanas habían sido agitadas, para él, Maxim pronto se sorprendió al darse cuenta de que incluso tenía algo de tiempo libre. Había sido difícil adaptarse al ritmo de vida en casa. Ahora que lo había conseguido, las cosas iban mejor. Las clases de magia eran interesantes, pero Maxim intentaba familiarizarse con otros aspectos de la vida de los habitantes de la casa. En ausencia de Boris, Roman estaba a cargo, y fue él el que poco a poco familiarizó a Maxim con el equilibrio de poder en la ciudad, explicándole qué era qué. Justo ahora la ciudad se preparaba para nuevas elecciones. Los legionarios esperaban mantener al actual alcalde, su hombre, para un nuevo mandato, y los hackers intentaban activamente impedirlo. Las fuerzas eran desiguales, pero Roman no se avergonzaba. Es fácil explicar el fracaso eludiendo a las circunstancias, explica a Maxim. Otra cosa es triunfar contra todo pronóstico. A Maxim le gustaba mucho Roman, su tranquilidad, su sutil sentido del humor. Boris le contó que a mediados de los 90 Roman había trabajado en Volgogrado como jefe de una pequeña empresa de seguridad. En algún momento sintió que una vez una nueva fuerza había aparecido en la ciudad. Al principio lo tomó como por un grupo de gángsteres corriente, pero luego quedó claro que todo era mucho más serio. Así fue como Roman entró en contacto por primera vez con la Legión. No sabía nada de la Legión, así que pensó que un gran grupo financiero e industrial intentaba apoderarse de la ciudad. Esta gente actuaba con mucha habilidad y siempre se salía con la suya. En algún momento los intereses de Roman y los de la Legión se cruzaron. El caso en sí era bastante insignificante, pero para la Legión se convirtió en un motivo para hacerse con una prometedora empresa de seguridad. Roman, como jefe de la empresa, recibió un ultimátum: o trabajaba bajo su tutela o no trabajaba. Tras sopesar los pros y los contras, Roman aceptó. Simplemente comprendía bien la realidad. Además, trabajar en cooperación con una gran estructura prometía sus indudables ventajas. Sin embargo, pronto quedó claro que la actividad de los nuevos propietarios tenía características muy específicas. Todo lo que tocaban se venía abajo o vivía una existencia miserable. Llegó un momento en que Roman se dio cuenta de que no podía trabajar con esa gente. Sus órdenes exigían tratos con su coherencia y su conciencia, algo que él no podía hacer. En un intento de aclarar las relaciones con su nuevo jefe, acabó en una pelea. Solo un año después, Roman se enteró de que no había pegado a cualquiera, sino al virrey de la Legión para la región de Volgogrado. Entonces consiguió escapar y con un grupo de personas leales a él, entre las que se encontraba Denis, Roman pasó a la clandestinidad. Al darse cuenta de que nada podía conseguirse por métodos legales, él y sus socios eligieron la opción de la resistencia por la fuerza. Fue una guerra sin reglas. Roman y sus hombres persiguieron a los legionarios, que a su vez los persiguieron a ellos. Ambos bandos sufrieron bajas. Fue entonces cuando Roman conoció a Boris. Aquel encuentro lo puso todo patas arriba. Fue gracias a Boris que Roman se enteró de la existencia de la Legión, y fue Boris quien ayudó a Roman a darse cuenta de la inutilidad de la lucha a fuerza bruta. Las fuerzas eran demasiado desiguales. Como resultado, Roman y sus hombres se trasladaron a Siberia, que era la única forma de poner a los combatientes supervivientes fuera de peligro. Poco a poco, el grupo de Roman se asoció tan estrechamente con los hackers que se convirtió, de hecho, en parte integrante de ellos. Roman y sus hombres se encargaban de la seguridad y eran responsables de todas las acciones de fuerza de los hackers. Con el tiempo, el propio Roman se unió a los hackers. Resultó ser un acosador nato. Traspasó todo el liderazgo directo del grupo a Denis, que hizo frente a sus nuevas obligaciones con brillantez. Ahora, al enterarse de las próximas elecciones a la alcaldía, Maxim se ofreció voluntario para ayudar a los hackers en su trabajo, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, y esto se dio por supuesto. Resultó que el propio Maxim empezó a hacer pequeños recados de vez en cuando. Hoy tenía que visitar el garaje sur, que era el nombre de uno de los lugares donde los hackers guardaban sus coches de trabajo. Ninguno de estos coches se acercaba nunca a la residencia de los hackers, ya que así lo exigían las estrictas normas de seguridad. La propia flota se renovaba con regularidad. A veces los coches se sustituían incluso después de acciones aisladas. Maxim llegó al garaje sur a las 9:30 de la mañana. Llegó en tranvía, siguiendo todos los procedimientos que Roman le había prescrito. Tenía que asegurarse de que no le seguían.
En principio no habían notado nada sospechoso en las últimas semanas, pero con qué diablos no se juega, así que Maxime hizo todo a conciencia. En nuestro trabajo no hay pequeñeces, le había dicho Román hacía 2 días. Hay que aprender a trabajar siempre con garantías, no dejar nada al azar. Si hay siquiera una sombra de duda, no la descartes. Compruébalo todo desde principio a fin, para que luego no haya sorpresas. No te precipites, no pretendas hacerlo todo de golpe. Recuerda que los caminos rectos suelen llevar al cementerio. Mira, fíjate, confía en tu intuición. Mantente siempre atento pero relajado, sereno pero tranquilo. Aquí no hay contradicciones. Con el tiempo te darás cuenta de lo que te digo. Esta vez todo estaba muy tranquilo. Al bajar del tranvía, Maxime caminó durante unos minutos por una sombreada callejuela de álamos. Luego giró por una calle lateral y pronto se acercó a la casa de aspecto poco llamativo que le interesaba. En el patio de esta vieja casa había 3 grandes garajes. En uno de ellos había un Kamaz inclinado y en los otros 2 varios coches. Eran los coches de trabajo, los que se utilizaban para hacer viajes importantes. Cada uno tenía varios juegos de matrículas y sus correspondientes documentos. En la propia casa vivía Stefanich, un hombre barbudo de unos 60 años, participante en muchos conflictos militares, antiguo comandante de una unidad subversiva de élite. Su carrera se truncó hace 30 años, en uno de los calurosos países africanos. El coche en el que Stefanich y sus hombres regresaban de una misión cayó bajo fuego de mortero. Los médicos no pudieron salvarle el brazo destrozado, pero le mantuvieron con vida. El destino había reunido a Stefanich con los piratas informáticos en el 98. Dio la casualidad de que un anciano solitario en un piso de 3 habitaciones parecía un blanco fácil para unos jóvenes emprendedores. Los pisos estaban caros y por lo tanto el asunto parecía resuelto. Pero, por desgracia, los acontecimientos se torcieron por completo. El viejo banco resultó ser muy testarudo, y cuando 3 buenos hombres con un cuchillo y una pistola intentaron explicarle quién es quién en este mundo, el viejo luchador tuvo que recordar su juventud. Sin embargo, más tarde, él mismo admitió que había exagerado un poco. De todos modos, todo acabó bastante rápido. El viejo llamó a una ambulancia y luego se fue a la cocina a tomar el té. La ambulancia llegó 20 minutos más tarde. Tras evaluar la situación, el médico llamó inmediatamente a la policía. 2 jóvenes no necesitaron más ayuda. El tercero fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El anciano, una vez terminado el té, entregó a la policía el cuchillo y la pistola. En el clip faltaban exactamente 2 cartuchos. El anciano se enfrentaba a una pena de cárcel por sobrepasar supuestamente los límites de la legítima defensa, y el niño mutilado resultó ser hijo de un hombre muy famoso en la ciudad, tan conocido que 2 abogados se negaron a participar en el juicio tras una breve conversación con los representantes del furioso padre. Era necesario mantener la paridad, y el equipo de Román se involucró en el caso. Las persuasiones telefónicas no surtieron el efecto deseado. El padre furioso prometió hacer rodar a todos sus enemigos por el asfalto. Hubo que recurrir a medidas de 3er grado. Al cabo de una semana, cuando la ira del padre se calmó, la voz de papá en el teléfono sonaba bastante humana. Al final Stefanich se libró con una condena condicional, pero aún así tuvo que abandonar el piso. Sobre todo bajo la influencia de Román. Este creía, no sin razón, que seguiría siendo inseguro para el anciano quedarse allí. Sin embargo, Stefanich no tenía por qué quejarse. Le gustaba el nuevo lugar y además tenía un trabajo, cuidar de los coches. Y así resultó que Stefanich llevaba ya 1 año cuidando las máquinas, recibiendo un aumento más que considerable de su pensión. No estaba al tanto de los asuntos de los hackers, aunque tenía la firme convicción de que trabajaba para cierto servicio especial del Estado, de lo que su alma de oficial estaba bastante contenta. Stefanich ya conocía a Maxime, así que respondió a su llamada sin demora. El apretón de manos del viejo luchador fue inusualmente firme, y Maxime pensó, no sin razón, que sería mejor no encontrarse con este abuelo en un camino estrecho por la noche. ¿Con cuál te quedas? Stefanich miró interrogativamente a Maxime. Con el 10. Vale. El abuelo rebuscó en la taquilla de la pared del pasillo y entregó a Maxime las llaves del coche. Aquí tienes. Maxime cogió las llaves. Stefanich cerró el armario y ambos salieron del patio.
El abuelo quitó 2 enormes cerraduras del garaje exterior y Maxim ayudó a abrir las pesadas puertas. En el extremo del garaje había un lujoso BMW gris, detrás de él un 10 blanco. «Espera, que voy a echar al alemán o no podrás salir». El abuelo abrió la puerta del BMW y salió el coche con bastante destreza para su edad. Tal vez no fuera tan fácil manejar el coche con una sola mano, pero Stefanich no parecía avergonzarse por ello. El motor rugió suavemente y el milagro de la tecnología extranjera entró suavemente en el patio. Al arrancar el 10, Maxim sonrió. El barbudo Stefanich parecía tan pintoresco al volante del coche extranjero. En cuanto Maxim salió del garaje, Stefanich volvió a meter el BMW en el garaje. Maxim ayudó a cerrar las puertas del garaje y esperó mientras cerraba las cerraduras. Finalmente, Stefanich se guardó las llaves en el bolsillo y miró a Maxim. «¿Cuándo lo devolverás?» La voz del abuelo tenía un tono puramente magistral. «Mañana por la mañana, probablemente», añadió Maxim. Y sonrió comprensivo. «¿Estás esperando?», dijo, y fue a abrir la puerta. Maxim no sabía que necesitaba el coche ni para qué. La tarea que le habían encomendado era muy sencilla: atar a recoger el coche del garaje y dejarlo en una de las tiendas de la ciudad. Se lo devolverían sin él o le dirían dónde y cuándo recogerlo. Maxim no se ofendió por no haber sido informado aún de todos los detalles del trabajo realizado por Román y sus hombres. La explicación era muy sencilla. ¿Por qué conocer los detalles de algo en lo que no participaba activamente? Si caía en las manos de los legionarios, el conocimiento extra podría acarrearle problemas. Ayer habían tenido una conversación con Román al respecto. En medio, Maxim dijo que estaba sorprendido por la buena actitud general hacia él. Para ser más precisos, pensó que era demasiado confiado. «No me conoces de nada y me has traído aquí, a tu residencia, aunque todo esto sea puramente teórico. ¿Qué pasaría si por alguna razón desertara y me pasara a los legionarios? Creo que estás siendo imprudente». «Es un poco distinto de lo que crees», sonrió Román. «Todo el que entra en contacto con nosotros es sometido a un control exhaustivo. Otra cosa es que él no sepa nada. ¿Tiene idea de cómo ha podido ocurrir?» «No», admitió Maxim con sinceridad. «Los candidatos potenciales para nuestras filas están siendo examinados por soñadores experimentados. Boris y Rada han estado trabajando en ti. Has superado pruebas muy duras, pero todas han tenido lugar en un sueño. Además, en el lado izquierdo de tu conciencia. Creo que ya sabes lo que es». «Sí», asintió Maxim. «Sí, lo sé». «Entonces deberías saber que la memoria del hemisferio izquierdo está tan enterrada que es inaccesible a nuestra conciencia normal. Has superado 4 de 5 pruebas, lo que es una puntuación bastante buena». Maxim no contestó. Pensó en lo que había oído durante unos segundos y luego volvió a mirar a Román. «Pero un sueño es solo un sueño. ¿Cómo puedes juzgar a una persona por él?» «Puedes», asintió Román. «En un sueño una persona se despoja de todas sus máscaras y se comporta de acuerdo con quien es realmente. La prueba en sí es más o menos así. Los hackers crean un polígono, es decir, forman una situación onírica concreta, luego te arrastran al sueño y te dejan solo con el problema, y entonces ven cómo te comportas. Por ejemplo, te ponen en una situación en la que tienes que elegir entre tu vida y la traición, o entre tu vida y la vida de un amigo. Ponen a prueba la codicia de un hombre, sus predilecciones sexuales, por ejemplo, si puede ser seducido por una joven legionaria». Román sonrió. «Te diré en confianza que fue la última prueba que fallaste». Maxim se estremeció y luego se sonrojó ligeramente. Román se echó a reír. «No te avergüences», dijo. «Al fin y al cabo todos los hombres son iguales. El 90% de los que se someten a la prueba la suspenden. Las mujeres lo tienen más fácil, pero suspenden el 60% de las veces». ¿Y cada candidato a hacker se somete a una prueba de sueño? Maxim no podía creerlo. «A todo el mundo. Si has navegado por internet probablemente habrás visto a un montón de chicos y chicas listos interesados en las técnicas del hacking. Sin embargo, solo unos pocos de ellos se convertirán en hackers. ¿Por qué? Porque la mayoría no supera la primera prueba. Estas personas seguirán pasando el rato en foros de ensueño, participarán en talleres de hackers, incluso crearán sus propios grupos. Podemos desearles sinceramente buena suerte, pero no tendrán nada que ver con nosotros. Y todo porque mostraron debilidad en una de las pruebas importantes». ¿Hay algo que se pueda averiguar sobre una persona en un sueño? ¿Cuáles son sus secretos?
Podemos, asintió Román. Los hackers han investigado una técnica de interrogatorio en sueños. Se parece a la técnica de programación neurolingüística. La criticidad del pensamiento en un sueño es muy baja, por lo que una persona puede derramar los secretos más profundos. Puedo decirles que esta técnica está siendo perseguida por los servicios de inteligencia de muchos países de todo el mundo. Los hackers la utilizan para interrogar en sueños a los legionarios y sus cómplices y para identificar topos en sus foros. ¿Topos como espías? Sí, los legionarios intentan constantemente enviarnos a su gente. Nosotros los identificamos y después o bien terminamos sin problemas todos los contactos con ellos o bien los utilizamos en nuestros juegos, dándoles información errónea. Esta última opción se utiliza a menudo en la red. Organizamos un taller y los legionarios están obligados a inscribirse en él. Al principio el taller es abierto, luego pasa a ser cerrado. No todo el mundo entra en la parte cerrada, pero cogemos intencionadamente a alguien de los legionarios. Tras el paso a la fase cerrada, el foro se utiliza para debatir sin prisa sobre algunos temas sin importancia, por ejemplo, el solitario Medici o técnicas sencillas de sueño. Estos foros suelen estar dirigidos por alguien nuevo en el juego, para que pueda practicar sus técnicas de acosador. Los legionarios caen en este truco, vigilan de cerca este foro, intentan llegar a nosotros a través de él. Nosotros lo sabemos y por eso los legionarios nunca consiguen nada. Mientras los legionarios se dedican a juguetear con foros falsos, nosotros llevamos en silencio varios grupos reales prometedores en modo cerrado. Por último, tenemos nuestro propio foro en la web, lo llamamos interno. A este foro solo invitamos a aquellos de los que estamos absolutamente seguros. ¿No sería injusto para los participantes ordinarios de los foros?, preguntó Maxim. Parece que les estás llevando de las narices. No, Román negó con la cabeza. No olvides que cada uno de los participantes tiene una oportunidad real de demostrar su valía, de entrar en uno de los grupos de trabajo de verdad. Así que todo está en sus manos. Nadie arrastrará a nadie a la fuerza. Pero si una persona se muestra prometedora y supera las pruebas de verificación, será invitada. ¿Estás de acuerdo en que tener la oportunidad de unirse al conocimiento real no es poca cosa? Supongo que sí, asintió Maxim. Luego miró su reloj. Román, tengo que irme. Rada me está esperando. Hannah volvió 4 días después. Kramer ya sabía que estaba en la ciudad y ahora esperaba impaciente su llegada. Las manecillas del reloj de la chimenea se acercaban al mediodía, cuando por fin oyó el repiqueteo de unos tacones en la puerta del estudio. «Aquí estoy», dijo Hannah, cerrando la puerta tras de sí. Miró a Kramer y él supo por su brillante sonrisa que todo había ido bien. «¿Ha funcionado?», preguntó, incluso levantándose en su silla. «Se te olvidó saludar», respondió Yana, acercándose. Se apoyó en el borde de la mesa, besó a Kramer en los labios y luego se hundió cansada en la silla de enfrente. «¿Lo has conseguido?», Kramer repitió. «¿Podrías haberlo dudado?», preguntó la chica, poniéndose cómoda en la silla. «2 noches desperdiciadas. Espero que no estés celosa». «No seas tonta», dijo Kramer. «Estoy esperando los detalles». «¿Sobre esas 2 noches?», preguntó Hannah y soltó una sonora carcajada. A veces era insoportable. «¿Qué has averiguado?». «Hasta ahora no demasiado», responde Hannah. «El chico está listo. Trabaja como directivo en una empresa prestigiosa. Hemos hablado mucho sobre los hackers y sus técnicas, pero nunca nos ha dicho nada útil. Pero tiene algo en mente. Puedo sentirlo. Se moría por contarme sus secretos». «¿Ya está?». Dax frunció el ceño. «Esperaba más». «Casi todo», sonrió Hannah. «Conseguí cargar un troyano en su ordenador desde un disquete mientras el muy tonto estaba en la ducha. La información ya ha salido. Los chicos se están ocupando de ello. Por cierto, nuestro Félix resultó ser Sergei Kondratenko, de 26 años. Así está mejor. Kramer está un poco más relajado. ¿Algo concreto en esa información?». «Los chicos lo están solucionando», repitió Hannah con presión. «No creo que haya prisa. Te enviaré el informe en cuanto lo tenga». «Vale», gruñó Kramer. «Estaré esperando».
El informe llegó por la tarde. Kramer cogió la carpeta del mensajero y con manos temblorosas sacó las hojas con las impresiones y las leyó. Cuanto más leía, más feliz se sentía. Hannah tenía razón. Félix era uno de los seguidores más cercanos de los hackers del sueño. La información transmitida por el troyano era muy importante. Había la dirección de un foro cerrado de los hackers y varios buzones de correo. De particular interés era alguien con el apodo de Moran, que estaba claramente entre los XC. Varios de sus correos electrónicos ya habían pasado al departamento de criptografía, donde serían comparados con mensajes de otros hackers. Basándose en el estilo de su discurso y en la frecuencia de uso de ciertas palabras, los expertos podían determinar sin error si Moran es uno de los nuevos hackers o uno de los viejos que simplemente cambió de apodo. Kramer se frotaba las manos con impaciencia. Había una oportunidad real de encontrar no solo hackers individuales, sino también su base, al menos una regional. Y la base es un archivo. Es información realmente valiosísima sobre los métodos de los hackers. Podrías dar cualquier cosa por eso. Durante la última semana, Maxim se había impuesto la regla de realizar una cadena del solitario Medici cada día. Si la primera cadena salía bien y le reportaba una ganancia, aunque ridícula, las siguientes tenían menos éxito. Maxim las realizaba no solo para ganar la lotería, sino también en diversas tareas. Por ejemplo, encargaba una variante en la que alguien le preguntaba la hora. Por extraño que parezca, nada funcionó. Y si las primeras cadenas seguían funcionando de alguna manera, pronto todo se vino abajo por completo. La magia hacía señas y desaparecía, y era molesto. Tras varios intentos infructuosos más, Maxim decidió consultar a Rada. La primera cadena fue bien, explicó, luego fueron empeorando. Ahora no las noto en absoluto. Todo me sale por el muñón. ¿Puedes decirme que estoy haciendo mal? Lo estás haciendo todo bien, sonrió Rada. Es solo que te has topado en la práctica con uno de los mecanismos de defensa de lo real. Recuerda tu curso de química del instituto, más concretamente, el principio de Le Chatelier. No le recuerdo al pie de la letra, pero el significado general es que el sistema siempre tiende a restablecer el estado de equilibrio. Al realizar las cadenas del solitario Medici, introduces una perturbación en el sistema. Y esta, en plena conformidad con el principio de Le Chatelier, desencadena un mecanismo contrario. Para utilizar terminología informática, simplemente cortas el tráfico. Solo hay una salida. No retroceder ni un paso. Si no te rindes y continúas investigando, ocurrirá lo siguiente. El punto de equilibrio del sistema se desplazará gradualmente en la dirección deseada. En otras palabras, tu interferencia en los asuntos de lo real provocará cada vez menos oposición y un día desaparecerá por completo. Obtendrás un nuevo estatus ampliado. La magia se convertirá en algo habitual para ti. Aparecerá una nueva entrada en las tablas de tu mundo. Puedo decirte que el mismo mecanismo de contracción existe en el sueño. Si el soñador no es consciente de ello, puede encontrarse con graves problemas, el más simple de los cuales es la desaparición de los sueños conscientes. A un nivel más grave, se pueden contraer verdaderas enfermedades físicas, por ejemplo, enfermedades hepáticas. Algo está claro, dijo Maxim, evaluando lo que había dicho Rada. ¿No hay ningún truco para evitar esta oposición? Piensas como un hacker, sonrió. Por desgracia, no existen métodos 100% eficaces para librarse de la oposición de lo real. Lo que ocurre es que es un mecanismo de defensa natural del universo, una especie de inmunidad de lo tonal. Te entrometes en los mecanismos sutiles del universo. El sistema se da cuenta inmediatamente del intruso y trata de ponerlo en su sitio. Así que ahora la única recomendación que te sirve es: no te pongas en tu sitio. De lo que significa para un sueño hablaremos más, pero en la vida real intenta no tener obsesiones. Es que cuanto más deseas algo, menos posibilidades tienes de conseguirlo. Recuerda las palabras de Don Juan: si el éxito llega, que llegue sin obsesiones ni sobresaltos. Fíjate que este es un punto muy sutil. Simplemente vas y consigues lo que necesitas. Aquí hay una conexión directa con la intención, y la intención no es deseo. La intención es más bien conocimiento incondicional. Digamos que estás jugando a la lotería.
Cuanto más deseas ganar, menos posibilidades tienes de ganar. Con tu deseo pones en marcha un mecanismo de contracción. La configuración de la voluntad real cambia de tal manera que te impide ganar. Y no ganarás. ¿Y por qué no? Solo porque te has puesto en marcha. Has dado a conocer al mundo tu deseo, y el mundo te castigó por ello. Conclusión. No dejes que el mundo sepa lo que quieres. Simplemente sal y consigue lo que quieres. Lo mismo con las cadenas PM. Trátalas con más calma. Mucha gente intenta influir en el mundo con la voluntad, sin darse cuenta de que es la forma más fácil de recibir un golpe en la nariz. Al principio parece funcionar, el mundo se doblega ante ti, y luego viene el contragolpe, y pierdes todo lo que tienes, o incluso más. Así que acostúmbrate a saber lo que necesitas. Digamos que ahora está nublado, pero no llueve. Puede que no llueva, si yo quiero, pero dentro de 5 minutos me va a caer un buen chaparrón. Es hora de limpiar un poco la ciudad. Para mí es muy fácil porque sé cómo tener la intención adecuada. Mi conexión con la intención es muy pura. La intención correcta no es el golpe de un mazo, sino el soplar del viento. No es violencia, sino deslizarse en las corrientes de las fuerzas que nos rodean. Mira, ya está lloviendo, solo porque lo he pensado hace unos minutos. Maxim miró por la ventana. Las primeras gotas ya resbalaban por el cristal. Rada sonrió. ¿Lo ves?, dijo. No hubo violencia ni ruptura de la voluntad. Simplemente señalé el camino. Tracé la senda con mi intención, y la cadena de acontecimientos fructificó de la forma que yo quería. Es realmente muy sencillo. Rada miró por la ventana. La lluvia caía cada vez más fuerte. Pasó otro minuto antes de que se convirtiera en un aguacero. ¿Lo ves?, volvió a preguntar Rada, mirando a Maxim con una sonrisa. Este mundo me escucha. ¿Puedes parar la lluvia?, preguntó Maxim. ¿Ahora mismo? Podría, respondió Rada, pero no lo haré. Sería un error. No se puede cambiar el sentido de la corriente 2 veces en poco tiempo. Siempre debe haber coherencia en las acciones de un mago. ¿Y si he hecho llover? Que llueva. Entiendo, asintió Maxim, mirando las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal. ¿Entonces solo necesito practicar PM y todo estará bien? Sí, Maxim, pero sería mejor que te tomaras un descanso durante una semana. Deja que el universo descanse de ti. Una sonrisa se deslizó por los labios de la chica, y tú de él. De acuerdo, aceptó Maxim. Estoy de acuerdo. Tanto mejor. Ahora hablemos un poco de los sueños. Te he visto esta noche y estás muy cerca de la realización. Pero tu punto de ensamblaje es demasiado inflexible para que alcances la conciencia por ti mismo. Rada se levantó de la silla y se dirigió al armario. Toma, dijo sacando del armario un cristal del tamaño de un dedo. Tómalo, te ayudará. ¿Qué es?, preguntó Maxim, cogiendo el cristal con cuidado. El cristal estaba perforado en un extremo, obviamente para que pudiera ser usado como amuleto. En la misma superficie del cristal, Maxim pudo ver símbolos incomprensibles rayados con algo afilado. Mika, respondió Rada, sentándose en su silla. Encontré este cristal en el mar, en el embalse, para ser exactos. Lo afilé, lo pulí, grabé en él las runas adecuadas. Ahora este cristal me ayuda a realizarme en mis sueños. Para ser más preciso, ayuda a que el punto de ensamblaje se desplace hacia donde la conciencia puede alcanzarse más fácilmente. Llévalo alrededor del cuello y ajusta la longitud del cordón para que el cristal quede en el hoyuelo, donde está la punta del pecho, o donde el esternón se une con el estómago. Rada volvió a sonreír. Duerme boca arriba, el cristal debe estar en ese hoyuelo. Cuando te duermas, concéntrate en el punto de contacto entre el cristal y tu cuerpo. Gracias, dijo Maxim, escrutando el cristal. Lo intentaré. Lo intentó, y si las 2 primeras noches no le aportaron nada, la tercera sucedió algo insólito. Maxim ya sabía que era casi imposible para un principiante entrar en un sueño justo en el momento de quedarse dormido, así que no pensó mucho en ello. Se limitó a concentrarse en el punto de contacto con el cristal, pero sus pensamientos escapaban de vez en cuando. En algún momento Maxim vio de repente un aula de escuela frente a él. Apareció frente a sus ojos completamente de la nada, e inmediatamente empezó a darse cuenta.
Maxim sintió euforia. Había conseguido entrar en el sueño, y no de algún modo, sino mientras dormía. Miró a su alrededor, intentando recordar cómo comportarse en un sueño, e inmediatamente sintió que perdía el control. El mundo a su alrededor se desvaneció. Maxim abrió los ojos y se quedó tumbado durante unos segundos, reviviendo lo que había sucedido. Luego buscó a tientas el cristal. Parecía que esa cosa le había ayudado de verdad. No tuvo más sueños esa noche. No tuvo más sueños la noche siguiente, pero algo empezó a cambiar. La propia calidad de los sueños estaba cambiando, se estaban volviendo cada vez más transparentes. Maxim sintió que estaba en el umbral de la realización, que le faltaba solo un poco. Rada se lo confirmó. Te estás acercando mucho al mundo de los sueños. Lo más importante para ti ahora es no exagerar. Recuerda lo que hablamos hace unos días. No te presiones, no te esfuerces por conseguir el éxito. Simplemente vea por él. Trátalo como si ya lo tuvieras en el bolsillo. Cuando te encuentres en un sueño, gestiona tus emociones. Es difícil, pero tienes que aprender a gestionarte. De lo contrario, el programa onírico se dará cuenta de tus emociones e intentará apretarte un poco para que no desequilibres la balanza con tus arrebatos emocionales. Entiendo, asintió Maxim. Dime, ¿qué puedes hacer en un sueño? Llega allí y luego ¿qué? Empieza a investigar. No olvides que los hackers son ante todo exploradores. Mira a tu alrededor, examina tu cuerpo. Si hay un espejo cerca, mira tu reflejo. Intenta atravesar una pared, vuela, habla con alguien, evalúa la idoneidad de esa conversación. Por último, evalúa tu propio grado de conciencia. Es decir, ¿recuerdas dónde estás durmiendo en este momento? ¿Qué mes es? ¿Qué fecha es? Lo principal ahora es que te acostumbres al sueño, que aprendas a entrar en él la voluntad y a permanecer en él a menos unos minutos. Después podrás pasar a estudios y ejercicios más serios. Una vez más, debes recordar que la energía de esta casa te está ayudando a soñar aquí, y el porcentaje de tu contribución personal a tus logros es todavía muy pequeño. Sí, lo entiendo, aceptó Maxim. Rada sonrió débilmente. Y de todos modos, tómatelo con calma, dijo. Eres demasiado serio y nunca te he oído reír. Aprende a disfrutar del mundo, hazte amigo de él, no te metas en líos. Entonces todo se solucionará, por sí solo, como si nada. Nosotros mismos aumentamos la importancia de los problemas a los que nos enfrentamos. Aprende a no darles mucha importancia. Y los problemas huirán de ti. Ya lo verás. Maxim sonrió. Deslizándose por el mar de la vida, dijo. Exacto, confirmó Rada. No tienes ni idea de cuánto significado esconde esa simple frase. Podría considerarse el lema de los hackers, su forma de vida. La mayoría de la gente está demasiado absorta en sí misma y en sus problemas. Ha olvidado cómo disfrutar de la vida. Algunos ganan dinero, otros crían a sus hijos, otros están preocupados por sus carreras o por comprar casas. Millones de personas, millones de problemas. No nos damos cuenta de cómo convertimos nuestras vidas en un pequeño infierno personal. Y llega un día, una persona se encuentra en su lecho de muerte y se da cuenta de que ha arruinado su vida, que la ha desperdiciado. Ardió como la pólvora, y el humo se lo llevó el viento, pero soñaba con algo, soñaba con grandes logros. ¿Y a dónde se fue todo? Rada se quedó mirando a Maxim. No lo sé, se encogió de hombros. Cada uno vive como puede. Es que aún no lo entiendes, sonrió Rada con tristeza. No entiendes lo que Castaneda llamaba los núcleos abstractos, pero te llegará. Aprenderás a ver el mundo de otra manera, y donde la gente corriente solo ve la cadena exterior de acontecimientos, tú verás su verdadero significado. Esperemos que sí, dijo Maxim, y Rada volvió a sonreír. Su mirada era muy suave y un poco triste. ¿Alguna otra pregunta sobre algún tema? Siempre me sobra, respondió Maxim. ¿Puedes explicarme qué es el ADN tonal? Puedo, asintió Rada, pero ese es un tema para otra conversación, así que dejémoslo para el futuro. Pregunta otra cosa. Bien, convino Maxim. Entonces, otra pregunta. ¿Qué viene después del solitario Medici? No lo usas y tampoco vi cartas en casa de Boris. Verás, el solitario Medici te permite entrar en contacto con el universo,
Con su ayuda puedes mover algunos hilos celestiales, pero para resolver problemas prácticos es muy engorroso e inconveniente. Implica no una, sino 4 cadenas de acontecimientos, cada una de las cuales es responsable de una de las esferas de la vida. Picas, la esfera de la voluntad; cruces, el hogar y el trabajo, y así sucesivamente. Pero para nosotros suele ser importante tener un objetivo concreto, y 4 esferas para su consecución es simplemente superfluo. 4 palos en ese sentido son 4 corrientes. Añadir por palo en PM es un movimiento en una corriente. Añadir por denominación es una transición de una corriente a otra. Ahora tienes en tus manos todos los datos en bruto para idear una herramienta nueva y más cómoda para interactuar con lo real. Estaré encantada de que reflexiones sobre todo esto con calma y me cuentes luego tus conclusiones. Creo que lo dejaremos por hoy. Bien, Maxim se levantó de su silla. Pensaré en todo esto. Desgraciadamente, los acontecimientos posteriores de la noche mezclaron todos los planes de Maxim. Todo empezó con la llegada de Boris, que volvía con Román. Ambos tenían un aspecto muy sombrío. Maxim se dio cuenta de que algo había sucedido. ¿Ha ocurrido algo? Oksana expresó su pregunta no formulada. Los legionarios derrotaron al grupo de Voronezh, dijo Boris, hace una hora. Se llevaron a Mariana y a Kostya. Danila tiene una bala en el hombro. Y ahora nuestra gente lo lleva a Belgorod. Los demás consiguieron escapar. Se hizo mucho silencio, y en ese silencio las escaleras crujieron claramente. Rada bajaba hacia ellas. Evidentemente lo había oído todo. ¿Quién está con Danila?, preguntó Rada acercándose. Kirill y Stas, respondió Boris. ¿Archivo? Nos las arreglamos para destruirlo. Aún no reconozco los detalles. Vayamos al vestíbulo, sugirió Román. Tenemos que decidir cómo proceder. He llamado a Denis. Vendrá enseguida. En el salón Maxim se sentó en el sofá junto a Oksana. Rada se sentó en el sillón junto a la ventana. Román y Boris se sentaban en los sillones junto a la mesa del cetro. En primer lugar, evaluemos nuestros riesgos, comenzó Boris. Kostya y Mariana nunca han estado aquí, y no habrá ninguna fuga por su parte. Conocen a los moscovitas y a los peterburgueses, pero pueden cuidarse solos. El archivo ha sido destruido. No llegarán a nosotros a través de los buzones, así que estamos a salvo aquí. ¿Algo más? Mariana conoce a Gorcharov, dijo Rada, y ya han estado aquí antes. Debemos avisarle inmediatamente. Mierda, soltó Boris. No se me había ocurrido. Sacó el móvil y marcó un número. Todos esperaron tensos. ¿Y ya? Soy Boris. Podrían estar tras de ti. Tienes que irte ahora. No lo sé. Cuanto antes mejor. Quédate con alguien. No, los otros están a salvo por ahora. Más detalles después. Bueno, adiós. No conseguirán a nadie más. Boris suspiró con pesadez. Lo que queda por decidir es qué hacer con Kostya y Mariana. Tenemos que sacarlos, respondió Rada en voz baja. Dame una hora y te diré dónde están. Ponte en contacto con Iris. No podemos hacerlo solos. Bien. Boris levantó la cabeza al oír el golpe de la puerta principal. Era Denis. Rada subió a su habitación y Denis fue informado de los detalles de lo sucedido inmediatamente después. Se marchó para dar órdenes a los guardias y advertir a sus hombres del peligro. Nunca has hecho esto antes, dijo Oksana mirando a Boris. ¿Funcionará? Alguna vez tenía que ocurrir, respondió Boris. Además, ahora tenemos el factor sorpresa de nuestro lado. Avisaré a Iris. Boris se levantó y salió al pasillo, sacando el teléfono mientras avanzaba. Maxim no interfirió en la conversación, pero ya se daba cuenta de que los hackers estaban a punto de hacer algo inusual. No conocía a las personas de las que hablaban, pero se dio cuenta de que estaban en manos de los legionarios. Boris y Rada habían decidido sacarlos de allí, pero ¿cómo? ¿A través del portal? ¿Sería posible? No sabía que había hackers en Voronezh, dijo Maxim, sintiendo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo lo que estaba sucediendo por más tiempo. ¿Tienen la posibilidad de irse por su cuenta, a través del mismo portal? El grupo de Voronezh aún no tiene ni 3 años. Acaban de empezar a trabajar como es debido. Y este es el resultado final. Román sacudió la cabeza entrecortadamente.
No sé qué pueden haber hecho mal, y aún no pueden abrir portales. No es tan fácil. Danila lideraba el grupo de hackers, le recordó Oksana. Maxim ya sabía que el término hackero se refería a grupos de seguidores de hackers de sueño. Los hackers solían dar clases con esos grupos en foros cerrados. Uno de los recién llegados, conjeturó Román. Tal vez encogió de hombros Oksana. Es demasiado pronto para acusar a nadie, pero por ahora es la opción más realista. Si los legionarios llegaron a su foro, podían encontrar poco a poco las direcciones de todos los miembros del grupo. ¿La base de Voronezh será la misma que la de aquí?, preguntó Maxim. No, Román negó con la cabeza. Vivían en casas y pisos de lo más corriente. Ya te he dicho que estaban empezando. Danila se había trasladado a Voronezh, a propósito, para ayudarles a establecerse. Es una región importante, y no queríamos dejarlos solos. Boris ha vuelto. Iris ya está al tanto, dijo, y una vez estén los legionarios la hicieron enfadar. Por Danila. Una leve sonrisa se deshizo por los labios de Oksana. Sí, no deberían haberle tocado. Boris también sonrió. Ahora se iban a desquitar con ellos. Maxim sintió cierto alivio. Si sonreía significaba que no todo estaba perdido. Rada volvió unos 40 minutos después, y todo el tiempo estuvieron hablando de nada. Maxim tuvo la impresión de que los habitantes de la casa habían evitado deliberadamente el tema principal durante un rato. Están en el sótano de una gran mansión, dice Rada. A Kostya lo atan a una silla y lo golpean. También tiene un disparo en la pierna. Mariana está sola en una celda separada por ahora. Parece ilesa. Solo tiene el labio roto. También está atada a una silla. ¿Les has avisado?, preguntó Oksana. No, Rada negó con la cabeza. Hay cámaras de vídeo. Y creo que a los dos les han inyectado algún tipo de droga. ¿Cómo está Iris? Dijo que nos estaría esperando en el claro. Será mejor que nos demos prisa. Román, llena del agua las bañeras. Iremos. Boris cogió la mano de Rada y subieron rápidamente las escaleras. Oksana, llena las bañeras, ordenó Román. Llamaré a Gerasimov. Necesitamos un médico. Sin esperar respuesta salió rápidamente de la habitación. Maxim y Oksana se quedaron solos. Maxim llena la bañera con agua fría, dijo Oksana, y yo la llenaré arriba. ¿Fría?, intervino Maxim. Sí, y también necesitaremos ropa y mantas. Pensando en algo, Oksana salió del vestíbulo y subió al primer piso. Maxim se apresuró a entrar en el cuarto de baño. Cerró el tapón de la bañera y abrió el grifo. Luego se sentó en el borde de la bañera y esperó a que se llenara. Hace una semana, Kramer no había soñado con tanta suerte. Al leer los informes que le entregaban, no dejaba de maravillarse del talento de Hannah. ¿Qué haría sin ella? El troyano introducido en el ordenador de Félix hizo su trabajo, dando a los hombres de Kramer los hilos que necesitaban. Tirando de ellos, toda la maraña se deshizo. Resultó que el grupo se había instalado en Voronezh. Lo más difícil fue descubrir el primer miembro del grupo. Los hackers tenían un elaborado sistema de seguridad, pero consiguieron hacerle frente. El resto fue bastante sencillo. Tras rastrear los contactos de esta persona, identificaron a todo el grupo, al menos un núcleo de 4 personas. Kramer no quería revelar más las conexiones del grupo. Más vale pájaro en mano que grulla proverbial en el cielo. Si estas personas se sentían amenazadas, todo se derrumbaría. Decidieron llevar a cabo la incantación la tarde del 7 de junio. Pero los problemas surgieron nada más comenzar la operación. Empezaron con el hecho de que la conservadora Mariana Krutinovkova llegaba tarde al trabajo y en lugar de a las 6:30 salió de su instituto solo a las 7:15. Inmediatamente la detuvieron, la metieron en un microbús y se la llevaron, pero el resto no fue en vano. Uno de sus colegas sintió el peligro. Al notar en el patio de la casa desconocida para él las furgonetas y movimientos sospechosos, inmediatamente hizo varias llamadas con su teléfono móvil, alertando a sus amigos de la caza. Las llamadas rastreadas sirvieron de señal para su captura inmediata. La puerta resultó ser más fuerte de lo previsto. Solo pudo abrirse al cabo de un par de minutos. El hacker opuso una feroz resistencia al equipo de captura, pero no pudo escapar. Los 2 miembros restantes del grupo no pudieron ser capturados. Uno de ellos, ya alertado del peligro, llamó a la policía e informó de un ataque armado en su piso. Luego llamó a los bomberos, que llegaron sorprendentemente rápido,
más rápido de lo que el grupo pudo derribar la doble puerta de acero. El equipo tuvo que retirarse precipitadamente, y el pirata informático, lanzado un par de bombas de humo en la entrada y aprovechando la conmoción, consiguió escabullirse, perdiéndose entre los residentes del edificio que salían apresuradamente de sus pisos. El cuarto hacker también tuvo un percance. Vivía en una casa particular, y cuando el equipo de asalto irrumpió en ella, los cazas solo vieron una trampilla abierta en el sótano. En el sótano encontraron una estrecha trampilla que conducía a un sistema de servicios subterráneos. Los cazas dispararon inmediatamente contra el lugar sospechoso, pero no lograron atrapar al hacker fugado. Sin embargo, lo más desagradable fue que el hacker había conseguido destruir el disco duro de su ordenador. Kramer comprendió que contenía algo muy valioso, porque el hacker no intentó llevarse el disco, sino que lo destruyó. Por lo tanto, admitía la posibilidad de que no pudieran escapar. Todo decía que el disco contenía información muy importante y que el hacker que escapó era el líder del grupo. A pesar de los desafortunados errores, Kramer estaba satisfecho con la operación. Habían capturado a 2 hackers, y eso era mucho. Podían contar muchas cosas interesantes, diciendo a su gente en Voronezh que no trabajaran demasiado y que esperaran su llegada. Kramer se dirigió a Dax. La conversación no fue tan bien como Kramer esperaba, pues Dax le señaló inmediatamente los errores que habían cometido. Sin embargo, al final de la conversación, elogió a Kramer por su trabajo. «Mañana por la mañana volaremos a Voronezh», dijo. «Te ordeno que prepares el avión. Vendrás conmigo». «Bien, amo», contestó Kramer, complacido por el giro de los acontecimientos. Dax no invitaba a mucha gente a su avión, y eso ya era mucho decir. Volaron por la mañana y llegaron a Voronezh a las 11. Mientras la limusina blindada negra los conducía por las calles de la ciudad, Kramer miraba discretamente al jefe de vez en cuando. Era evidente que Dax estaba de buen humor, y eso era bueno. Aquí estaba, la residencia de la Legión. Las enormes puertas metálicas se abrieron en silencio. La limusina entró suavemente en el patio y se detuvo. Los guardias saltaron y abrieron las puertas. Dax fue el primero en salir del coche, seguido del propio Kramer. Suspiró satisfecho, cruzó la mirada con Malik Jin, el líder local de los legionarios, y se estremeció. Malik Jin parecía demasiado pálido. No había alegría en sus ojos, y los guardias parecían un poco aturdidos. ¿Habría ocurrido algo? «Buenos días, señor Dax», susurró Malik Jin con voz quebrada. «¿Ha llegado ya?» «No, sigo en Moscú», contestó Dax con la voz entrecortada. «Informe». «Han desaparecido, señor Dax», respondió Malik Jin. Daba pena mirarle. «Yo... no sé cómo ha podido ocurrir. Lo tuvimos todo en cuenta. Les dimos la droga. Incluso los atamos a las sillas. Los guardias los vigilaban. Y hacia las 2 de la madrugada las cámaras de vídeo dejaron de funcionar. Fuimos directamente allí y no había nadie. La ropa estaba allí, pero habían desaparecido. Lo siento, señor Dax». Malik Jin bajó la cabeza. Le temblaban los labios. «¿Por qué no lo denunció enseguida?» Kramer tomó la palabra, sintiendo que tenía que salvar la situación de algún modo. Más exactamente, para eximirse de la responsabilidad de lo ocurrido. ¿Te das cuenta de que nos has hecho venir aquí para nada? Intentamos solucionarlo, sollozó Malik Jin. Volvimos a registrar sus casas. Creíamos que estaban allí. Después de todo, deben haber aparecido en algún lugar. Pensaré en tu destino, dijo Dax cabizbajo. Luego miró a uno de sus guardias. Acompáñanos a nuestras celdas. Era imposible escapar de estas cámaras. Sin embargo, los hackers consiguieron escapar. Mirando la silla de metal incrustada en el suelo de hormigón con la ropa de un fugitivo colgando de ella, esta era la celda en la que estaban recluido Kostya Prulinok. Dax pensó. Algo no cuadraba. Una cosa sería si los detenidos fueran hackers experimentados como Sly. Entonces su desaparición, incluso después de una inyección del neuroléptico más fuerte, aún podía explicarse de alguna manera. Pero los hackers fugados eran claramente inexpertos, como demuestra toda la correspondencia interceptada. Además, Dax miró el cable blindado arrancado de la cámara de vigilancia. Esto es que Kostya Prulinok, atado a una silla, no podía haber hecho. Había una última explicación lógica. Estas personas habían sido ayudadas a escapar por hackers más experimentados, lo que significaba que eran aún más poderosos de lo que él pensaba. Una cosa es desaparecer por tu cuenta, otra muy distinta es entrar en una habitación cerrada y sacar a alguien. Ya no es magia, es diabólico, maldijo mentalmente Dax. Tenemos que sacar conclusiones de esto, dijo Kramer de pie detrás de él, captando cada palabra del jefe. Vámonos a casa.
Dax miró a Kramer con desagrado y suspiró. No tenemos nada más que hacer aquí. Pasaron más de 2 horas antes de que se oyeran pasos en las escaleras. Era Boris, un poco pálido. Todavía no funciona. Hay 2 personas en la celda de Kostia que no nos dejarán llevárnoslo. Y no podemos salvar a Mariana solos, entonces no podemos sacar a Kostia. Tenemos que esperar. ¿Té caliente?, preguntó Oksana, levantándose en un salto de la silla. Ya está listo. Voy a por él. Sí, asintió Boris. Se dio la vuelta y subió las escaleras lentamente. Oksana corrió a la cocina. Maxim miró a Román. ¿Para qué es el té?, preguntó. ¿Te ayuda a soñar de alguna manera? No solo sueñan, sino que abandonan su cuerpo, explica Román. Aunque te abrigues bien, sigue haciendo frío, y el cuerpo se toma muy mal esos experimentos. Por eso es necesario volver en sí antes de intentarlo de nuevo. Lo mejor es beber té caliente con azúcar. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y lo que está haciendo ahora?, preguntó Maxim. No reconozco la diferencia. En el nivel de las energías implicadas. Boris y Rada e Iris no solo están soñando, están observando nuestro mundo real. Esto es lo que se llama salida astral. Boris o Rada te explicarán los detalles. Román sonrió. No soy un experto en estos temas. Las lánguidas horas volvieron a alargarse. Las conversaciones pronto se apagaron y solo quedaba esperar. Para mantenerse ocupado, Maxim cogió uno de los libros de Castaneda de la estantería y lo leyó. El desenlace llegó a las 5 de la mañana. La puerta crujió al abrirse y se oyeron voces en el piso de arriba. Román y Oksana saltaron de sus sillas y subieron corriendo las escaleras. Maxim corrió tras de ellos. La habitación de Boris estaba abarrotada. Aparte de Boris y Rada estaban Iris, una muchacha rubia pálida, desconocida para Maxim, y un muchacho de unos 25 años sentado en la cama. Pero lo que sorprendió a Maxim no fue ni siquiera la milagrosa aparición de los desconocidos y de Iris, sino el hecho de que los 3 estaban desnudos. Sin embargo, no avergonzó a nadie. Rada e Iris levantaron a Mariana, que estaba semi-inconsciente, y la arrastraron hasta el cuarto de baño. Oksana las ayudó abriendo las puertas. Boris y Román bajaron al chico por las escaleras. Maxim se dio cuenta ahora de que estaba muy golpeado y de que le rezumaba sangre de la herida de la pierna izquierda. Lo llevaron al cuarto de baño de la planta baja y Maxim empezó a ayudarle. Kostia estaba sumergida hasta la barbilla en la bañera, dejando su pierna herida por encima del agua. El hacker estaba muy pálido y su mirada ausente recorría la habitación. Intentó salir de la bañera, pero Boris lo retuvo. «No pasa nada, Kostia. Estamos en casa», dijo Boris, sujetando al niño. «Aguántanos un poco más». Maxim ya sabía que el agua fría ayudaba a recogerse. Después de estos viajes, había visto parecido algo en el libro de Castaneda. Kostia estuvo en el agua fría unos 15 minutos, durante los cuales Román tuvo tiempo de curarle apresuradamente la herida de la pierna y vendársela. El médico se ocuparía del tratamiento más tarde. Luego sacaron a Kostia de la bañera, lo envolvieron en una manta y lo llevaron al dormitorio. Allí le hicieron tomar unas pastillas y le dieron té caliente. Kostia bebió, con los dientes repiqueteando estrepitosamente contra el borde de la taza. Sin embargo, había vida en su mirada. Boris también parecía visiblemente cansado, pero una sonrisa se dibujaba ya en sus labios. «¿Cómo estás?», preguntó a Kostia. «¿Te encuentras bien?». «Sí», asintió débilmente. «Qué desastre. ¿Cómo está Mariana?». «Ella está bien. Está en la habitación de al lado. Ahora descansa. Si me necesitas, llámame». Kostia se quedó solo. Como dijo Boris, ahora estaría bien. El médico le examinaría la herida por la mañana. «Vamos a la cocina», sugirió bajando las escaleras. «A mí también me vendrá bien una taza de té caliente». Pronto se le unieron las chicas. Si Rada parecía cansada, Iris era la que tenía más vivacidad. «Es un poco ajustado, pero te quedará bien», dijo, refiriéndose obviamente a su ropa. Maxim lo reconoció. Eran los vaqueros de jersey de Oksana. «Haced sitio a la dama. Medio reino por un vaso de té». La fiesta del té duró más de 2 horas. Todos estaban contentos y muy felices. Maxim sintió el peso de sus amigos sobre sus hombros. Iris no perdió la oportunidad de hacer una broma sobre él, diciendo que probablemente era la primera vez en su vida que veía a 2 chicas desnudas al mismo tiempo, y además tan guapas. Eso, dijo, era fácil de saber por la mandíbula caída de Maxim. Maxim solo pudo estar de acuerdo con ella.
A las 7 de la mañana llegó el médico, un hombre bajito, mayor y con una sonrisa muy agradable. Examinó la pierna de Kostya y dijo que no pasaba nada, que el hueso estaba intacto. Sin embargo, trabajó en la herida durante más de media hora, ayudado por Oksana. Cuando el médico se marchó, todos se fueron a la cama, cansados, pero bastante satisfechos de sí mismos. Cuando Maxim se despertó, miró el reloj. Eran las 3. Durante unos segundos no pudo pensar cómo podía ser de día. Luego recordó que solo se había acostado a las 8 de la mañana. Cuando bajó las escaleras se sorprendió al oír el tintineo de espadas procedente del gimnasio. Sacudió la cabeza mientras bajaba las escaleras. Roman y Oksana practicaban con espadas, como de costumbre, y Boris jugueteaba con pesas. No había nadie más en la sala. Cuando vio a Maxim, Boris sonrió. «Únete a nosotros», dijo. «La guerra es la guerra, pero los deportes tienen un horario». No había ningún horario, pero Maxim se dirigió con alegría a los simuladores situados a la derecha de la sala. Desde hacía algún tiempo la actividad física había empezado a proporcionarle placer. Practicó durante casi 40 minutos. Luego Iris entró en la habitación y llamó a todos a almorzar. Después de un rápido enjuague en la ducha, Maxim fue a la cocina. Inmediatamente después de cenar, las chicas subieron a la habitación de Rada, mientras Maxim, Boris y Roman se instalaban en el vestíbulo. Por supuesto, la conversación giró inmediatamente en torno a los acontecimientos de la noche. «¿Lo sacaste tú, Rada e Iris, a través del portal?», preguntó Maxim, refiriéndose al milagroso rescate de Kostya y Mariana. «No exactamente», Boris sacudió la cabeza. «En este caso utilizamos técnicas de ensoñación. Primero Rada encontró a Mariana y a Kostya averiguó cómo estaban custodiados. Luego los tres, Iris, Rada y yo, nos reunimos en el claro, nuestro lugar de encuentro onírico. Desde allí, Rada nos condujo a la residencia de los legionarios. Desde allí yo me ocupé de Mariana y Rada e Iris de Kostya». «¿Por qué no al revés?», preguntó Maxim. «Mariana puede soñar, es más fácil arrastrarla que a Kostya. Podría manejarla solo, pero Kostya requería los esfuerzos conjuntos de Rada e Iris. Precisamente a las 4:15 de la mañana aparecimos en sus celdas para que no nos vieran las cámaras de vigilancia». «¿Cómo que aparecisteis?», Maxim puso cara. «¿De verdad?». Casi», sonrió Boris. «Es lo que Castaneda llama el doble tiempo. Tu cuerpo en ensueño se vuelve realmente visible e intangible, de modo que puedes interactuar con el mundo físico normal mientras estás en él. Entonces corté el cable de la videocámara para una toma con su poder pan comido, y me quedé a Marjan. Cambié su nivel de conciencia, saqué su cuerpo onírico y la transporté al dormitorio de la casa, y luego la ayudé a despertarse. Para ella fue un despertar en una posición onírica remota. En un truco así se produce una especie de transfusión de una persona de un punto del espacio a otro. Primero se desplaza el cuerpo onírico, luego todas las emanaciones del cuerpo físico son arrastradas a la nueva posición. La persona desaparece realmente, solo queda su ropa. Entonces solo tuve que despertarme en mi cuerpo e ir a la habitación de Mariana». «¿Y en tu opinión?», Maxim preguntó, «¿a dónde ha ido?». «El doble existe desde que se necesita», explicó Boris. «Algún día te lo demostraré. Ahora estoy un poco cansado para tales experimentos. En cuanto a Kostya, nuestras brujas lo sacaron exactamente de la misma manera. Iris podría haber ido después a su habitación, pero prefirió despertarse aquí también, pues estaba sin ropa». «¿Se pierde siempre la ropa?». «No, también podrías llevar ropa, pero a Iris no le interesaba». Maxim guardó silencio un momento, pensando en lo que había dicho. Luego volvió a mirar a Boris. «Bueno, ¿cuál es la diferencia entre viajar a través de un portal y soñar? ¿Solo el hecho de que estás despierto cuando atraviesas un portal?». «No», dijo Boris negando con la cabeza. «Verás, hay muchos esquemas diferentes, y el mismo portal clásico es una estructura monumental como Stone Age. ¿Has oído hablar de él?». «Por supuesto», asintió Maxim. «Un círculo de bloques de piedra». «Exactamente. Los científicos aún se preguntan si se trata de un edificio religioso, una especie de observatorio astronómico u otra cosa. Los piratas informáticos creen que Stone Age es la pieza central de un antiguo sistema de portales. Recuerda cómo está dispuesto, a cierta distancia en un círculo alienados bloques de piedra, la parte superior cubierta con las mismas losas. Resulta ser un anillo con muchas celdas en forma. Ahora imagina una rueda, por ejemplo, de un carro.
donde el cubo central es Stone Age. Los radios marcan la dirección del movimiento, y la llanta de la rueda está representada por elementos Probanich, recíprocas, es decir, dos placas verticales y la superposición de ellos en la parte superior de la tercera. Así tenemos un nodo central, Stone Age propiamente dicho, y un sistema de portales remotos. El viaje de un portal remoto a otro pasaba siempre por el centro. El mago entraba por el portal remoto y salía por la celda correspondiente del nodo central. Una vez dentro del Stone Age, se acercaba a una celda que conducía al nodo remoto que necesitaba. Entraba en ella y salía por el lugar correcto. En ese sentido, Stone Age actuaba como una estación central de transferencia. «Guay», sonrió Maxim. «¿Y todo funcionó de verdad?» «¿Por qué no? Es solo que la gente moderna no cree en portales. Es fantasía para ellos. Por eso se considera que Stone Age es cualquier cosa menos lo que realmente fue. Puedo decir que tales sistemas de portales existieron en el territorio de Rusia. En el caso más simple eran piedras macizas colocadas en círculo, por supuesto con espacio entre ellas. El espacio entre dos piedras determinaba la dirección del paso. Aún hoy se pueden encontrar restos de este tipo de construcciones. Pero resulta que son portales estacionarios», dijo Maxim. «No puedes llevar un portal así contigo. Y cuando saliste del cibercafé, allí no había piedras». «No lo había», asintió Boris. «La situación allí es un poco diferente. ¿Has leído sobre la visión de los hackers de la estructura del mundo?» «He oído hablar de ello». Maxim se encogió de hombros. «He encontrado referencias en las que el mundo tiene una estructura holográfica o de red, o ambas, pero aún no he descubierto qué es realmente». «Entonces hablaremos de ello», sonrió Boris, y luego miró a Román. «Si a Román no le importa». «Soy todo oídos», respondió Román, poniéndose cómodo en la silla. Luego sonrió a Maxim y le explicó confidencialmente. «Cuando él y Rada empiezan a explicar algo así, puedes escuchar durante horas». «Entonces escucha», dijo Boris. «Empezaré diciendo que el universo está organizado según el principio holográfico. ¿Qué significa eso? En primer lugar, recordemos que es un holograma. Un holograma es una fotografía tridimensional hecha con un láser. El objeto a fotografiar es iluminado por un rayo. La luz que refleja interactúa con el segundo rayo láser, formando una imagen de interferencia. Este patrón se captura en una película. Si miramos una fotografía, vemos un patrón caótico de rayas y manchas negras y claras que no tienen sentido. Pero si esta película se ilumina con un rayo láser, vemos inmediatamente una imagen holográfica del objeto fotografiado en el espacio. Entonces, lo más inmediatamente, una imagen holográfica del objeto fotografiado en el espacio. Y lo más interesante para nosotros es que si cortamos la placa fotográfica por la mitad, cada una de las mitades, al ser iluminada por un rayo láser, dará una imagen completa del objeto, no cortada por la mitad. No importa cuántas veces cortemos la placa fotográfica en trozos, cada trozo, incluso el más pequeño, seguirá dando una imagen del objeto fotografiado. Así que, presta atención, cada parte de la placa fotográfica contiene información sobre el objeto. Este es el principio que subyace en el universo. A saber, el mundo que consideramos el mundo de los objetos y fenómenos separados, en realidad no es tal. Todo está estrechamente interconectado. Cada átomo del universo está conectado con todos los demás átomos y transporta información sobre todos los objetos del universo. Todo en todo, todo está conectado entre sí. Además, en el nivel de conexión del que estoy hablando, ni siquiera existe el tiempo. Es un nivel extracronológico. El pasado, presente y el futuro existen allí simultáneamente. Con tal estructura del mundo, el viaje en el tiempo se hace posible y el mundo mismo se vuelve multivariante y se ramifica como un árbol. Y nuestra realidad, que tenemos el honor de contemplar, es solo una rebanada del universo, una faceta del mismo. Su dimensionalidad es menor. Aquí desaparece la conexión obvia entre los objetos y aparece el flujo del tiempo. Nótese, este es un punto muy importante. A nivel del universo holográfico todo es uno. A nuestro nivel comienza una cierta estructuración. Así el vapor de agua se condensa en el cristal, forma patrones escarchados, un ejemplo perfecto de la organización en red del mundo. El caos primordial de altas dimensiones, al caer en nuestra realidad, comienza a autoorganizarse en estructuras de red jerárquicas. Podemos observar algo de esto con nuestros propios ojos.
Por ejemplo, los ríos con sus canales centrales, afluentes más pequeños y una masa de riachuelos que desembocan en ellos. Las montañas con sus crestas centrales y sus pequeñas crestas laterales, árboles con sus gruesos troncos, ramas más finas y ramitas bastante delgadas. Esto y mucho más yace en la superficie. Por otro lado, algunas estructuras de red son menos pronunciadas, no las notamos, pero esto no significa que no existan, y si observamos detenidamente el mundo que nos rodea, podemos ver manifestaciones de la organización en red del mundo en todo, incluso en esta habitación. Boris recorrió la habitación con la mano. ¿Cómo qué?, preguntó Maxim. Las sillas en las que nos sentamos, los cuadros de las paredes, los libros en las estanterías. Somos nosotros mismos. Todo con lo que se cruza el ojo son elementos de la web. Maxim recorrió la habitación pensativo durante unos segundos y luego volvió a mirar a Boris. No lo entiendo, admitió con sinceridad. Con los patrones de escarcha en el cristal o en los ríos está claro. Se parece a la red, pero ¿cómo están conectadas nuestras sillas entre sí? Es que hasta ahora solo se ve un nivel, el de la red, sonrió Boris, el de la superficie. Pero veamos las cosas que nos rodean de otra manera. Tomemos como ejemplo un racimo de uvas. Cada uva está por un lado, no encajan unas con otras. En este sentido, cada uva es una valla independiente. Pero esto no significa que no esté conectada a otras uvas a través del periolo. Y la misma hormiga, habiendo empezado a arrastrarse por una uva, bien puede llegar a otra uva, ¿no? Así que, confirmó Maxim, dándose cuenta de que es lo que Boris quería decir. Ahora imagina nuestras sillas en lugar de uvas. Por supuesto, no puedes ver sus peciolos, pero eso no significa que no existan. Boris miró atentamente a Maxim. En ese sentido, todos los objetos similares están conectados entre sí, como los granos en un racimo de uvas. Por otra parte, los objetos no similares están conectados, pero son elementos de diferentes racimos. ¿Lo entiendes? Sigue habiendo una conexión, pero es más distante entre una silla y un cuadro que entre dos sillas o dos cuadros. Así que resulta que mires donde mires, vayas donde vayas, hay una red de postes y bombillas, una red de pozos de alcantarillado y zapatos de mujer, una red de bolsos y bolsas de celofán, una red de cubos de basura y montones de caca de perro en el césped. Sí, pero ¿dónde está la jerarquía aquí? ¿Grandes montones de mierda y pequeños montones de mierda? Boris se echó a reír. Román se contuvo, pero también se rió. Estaba claro que disfrutaba con la conversación. La jerarquía no es entre montones. Boris sacudió la cabeza. Al hablar de objetos similares, hacemos un cierto corte. Consideramos elementos del mismo nivel. Digamos que las uñas de tu mano son un ejemplo de este tipo de conexión. No tienen jerarquía, son iguales. Y la jerarquía aquí es el movimiento de la uña a lo largo del dedo, es decir, las falanges. Lo que sigue, el metacarpo, la muñeca, el radio, el húmero, etc. Al considerar la red, debemos tener en cuenta dos aspectos: la herencia de los elementos, es decir, el movimiento en la corriente, y la interconexión de elementos del mismo nivel de jerarquía. Si relacionamos este caso con el solitario Medici, entonces el movimiento de uña a hombro sería la suma por palo, el movimiento en la corriente, y saltar de uña a uña sería la adición por palo, el movimiento a otra corriente, es decir, a otro dedo. Como puedes ver, todo encaja. Boris sonrió. En principio, algo empezaba a estar claro. Maxim aún no había comprendido del todo las sutilezas de este esquema, pero el principio de la organización en red del mundo empezaba a tomar forma. De acuerdo, es comprensible, dijo, pero ¿qué obtenemos realmente de la organización en red del mundo? Más concretamente, ¿el conocimiento de esta organización? Este conocimiento te lo da todo, respondió Boris. Supongamos que ahora estás sentado en un sillón, pero hay muchos sillones en el mundo y probablemente hay algunos que conoces bien. Y si lo piensas, ¿qué te impide moverte de un sillón a otro en la red? ¿Sabes a qué me refiero? Están conectados entre sí, lo que significa que es posible una transición, un tránsito entre ellos. Incluso puedes moverte desde el retrete, añadió Román. Al retrete de la casa, ya sabes. Exacto, confirmó Boris. Lo principal es asegurarse de que el segundo retrete no esté ocupado. Se echó a reír, y Román también. Maxim sonrió. Sí, parecía haber cierta lógica en todo esto,
y aún así era imposible creer que fuera posible pasar de una silla a otra o de un inodoro a otro. De acuerdo, supongamos que es así, que ahora conozco la organización en red del mundo, pero ¿cómo me desplazo, por ejemplo, de esta silla a la silla de mi habitación? ¿Qué tengo que hacer? Puedo ver esta silla, sentirla como mi trasero. Maxim rebotó desafiante en la silla. Conozco la silla de la habitación de arriba, pero este conocimiento no me ayuda a moverme. Siempre hay dificultades en cualquier negocio, asintió Boris, y Román y él se miraron y volvieron a reír. Estaban realmente de buen humor. Después de reír, Boris continuó más serio. Ya ves, Maxim, el conocimiento por sí solo no te da nada, hay que saber utilizarlo. Te diré una cosa más. La red es una estructura realizadora, una cierta mente de red global, y solo depende del mago que sea capaz de establecer relaciones con ella. Recuerda las palabras de Don Juan de que la Tierra está viva. Él sabía lo que decía. La mente red puede llamarse la mente de la Tierra, aunque tampoco será del todo correcto. Más bien estamos hablando del nivel Tierra de la jerarquía. Pero lo importante para nosotros es que la red, esta mente mundial global, es consciente de sí misma y puede interactuar con nosotros. Puede hacerlo, pero no todos querrán. Es similar al trabajo ordinario en Internet. Para entrar en la red uno debe tener permiso, admisión, pero si se puede comprar o incluso robar tiempo para Internet. Estas cosas no funcionan con el universo. Aquí se necesita un trabajo largo y minucioso. La red debe darse cuenta de que eres un investigador, no un buscavidas, de que puedes interactuar con ella. La dificultad aquí es que la red no puede moverse a nuestro nivel. Nosotros mismos debemos dar un paso hacia ella. ¿Cómo? Reconociendo la presencia de la red, identificando sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Debes situar la red en el contexto de tu vida. Debes darte cuenta de que todo lo que te rodea también forma parte de la red. Pero esto es solo el principio. Más adelante tendrás que estudiar las propiedades de la red, las leyes por las que funciona. Con el tiempo verás las manifestaciones de la red en todo, y los acontecimientos que sucedan a tu alrededor y contigo no los percibirás como caprichos del destino, sino como consecuencia de tu implicación en una u otra corriente. Y un día ocurrirá un milagro. Tu sintonización con la red será tan completa que entrarás en resonancia con ella. Entonces todos los milagros de los que hablamos aquí dejarán de ser para ti cuentos de hadas de poder. ¿Cuánto tarda? A grandes rasgos. No hay plazos exactos, se cogió de hombros Boris. Todo depende de uno mismo. Es como aprender una lengua extranjera. Puedes aprenderla en un año o puedes aprenderla toda la vida. Entiendo, asintió Maxim y sonrió. Te enseñaré. Kostya y Mariana se quedaron con ellos alrededor de una semana. Podrían haberse quedado aún más tiempo, pero no querían. Como dijo Kostya, ya era hora de que alguien pagara las facturas. Obviamente se trataba de los legionarios. No os dejéis llevar, les advirtió Román antes de partir, así que todo es según lo acordado. Primero recopilamos información, lo discutimos todo, y luego tomamos decisiones juntos. Por supuesto, sonrió Kostya. Eso es lo que haremos. Te conozco, refunfuñó Román. Esta vez has tenido suerte, pero eso no significa que alguien vaya a arreglar tus errores siempre, así que ten cuidado. Román, lo entiendo todo, respondió Kostya. Todo irá bien. A Maxim le gustaba Kostya. Tenían la misma edad, pero había una sensación de fuerza en el aspecto de Kostya, en su porte y en su forma de hablar, algo que el propio Maxim aún no podía presumir. Habían encontrado muy pronto un lenguaje común y estaban muy a gusto el uno con el otro. En cuanto a Mariana, parecía Maxim un modesto ratón gris, silenciosa y callada, con una mirada suave y triste. La chica rara vez hablaba primero. Sin embargo, un par de veces Maxim captó un destello de fuego en sus ojos y se dio cuenta de que ella tampoco era tan simple. ¿Y podría ser de otro modo? Mariana no es mala acosadora, le habían dicho Boris una vez en una conversación. Normalmente intenta pasar desapercibida, pero gestiona totalmente la situación. Acuérdate de anoche. Estábamos todos hablando de algo. Mariana estaba leyendo el libro, pero te aseguro que no se perdió en una palabra de nuestra conversación, y la imagen que crea no es más que una máscara, muy eficaz, por cierto. A Mariana no se le suele tomar en serio. ¿Y deberías hacerlo? Boris sonrió. Como sabes, es un estanque tranquilo donde se encuentran los demonios. Mariana y Kostya se fueron a Belgorod.
Según Roman, vivían allí un tiempo hasta que averigüen las razones de su fracaso. Después se trasladarán a otra ciudad y un nuevo grupo ocupará su lugar en Voronezh. Si un grupo está en el radar, es mejor no quedarse en el mismo sitio, es peligroso, explicó Roman. Es más fácil empezar de nuevo en otra ciudad. Iris regresó a Rostov la noche siguiente al rescate de Kostya y Mariana. Como le explicó a Maxim, todavía tenía negocios allí. «Vuelve a Rostov», le sugirió a Maxim con una sonrisa durante la cena. «Eres un buen chico». Maxim solo sonrió. Ya había aprendido a no reaccionar ante los comentarios provocadores de Iris. Simplemente los ignoraba. Ahora solo tomó nota de la esencia de la frase, pero no del buen chico. «Quizá lo haga», se encogió de hombros. «En otoño». «Entonces me prepararé para el evento», respondió Iris. Todos rieron. Por la mañana Iris no salió de su habitación. Maxim se preguntó si realmente se había movido o si seguía dormida. Llamó suavemente a la puerta, pero nadie respondió. Llamó con más fuerza y empujó la puerta. «Iris». No había nadie en la habitación, y la ropa que le había prestado Oksana estaba tirada en una silla. La cama estaba bien hecha, lo que indicaba que Iris no había estado en ella. Parecía que acababa de usar el portal esta vez. Atrapándose en ese pensamiento, Maxim incluso sonrió. Solo me aproveché de ella. Debería tener tanta simplicidad. Los días volvieron a alargarse. Maxim empezó a practicar de nuevo las cadenas del solitario Medici. No le iba tan mal. Trazaba mapas de los sueños, intentaba crear un punto de entrada al mundo onírico. Aprendió contemplación, a tratar con la estructura de red del mundo. Por último, siguió estudiando artes marciales. A Maxim le gustaban mucho las clases en el gimnasio. Escuchaba con atención las explicaciones de Denis, practicaba con él elementos técnicos, y aunque todavía no lo hacía todo bien, iba al gimnasio cada vez con más placer. Se sorprendió y se alegró al notar que su cuerpo iba cambiando poco a poco. No en apariencia. Seguía siendo igual que antes, salvo que se había vuelto un poco más musculoso. Era otra cosa, una sensación de ligereza, suavidad y gracia felina que antes le resultaba desconocida. Sus movimientos habían cobrado sentido. Su angulosidad original había desaparecido. Maxim se sorprendió al notar que se manifestaba incluso a un simple nivel cotidiano. Menos de un mes de clases y semejante cambio. No está mal, evaluó Denis su resultado tras otra sesión de sparring. Al menos te alejarás de los niños. Pero para apreciar plenamente los resultados de estos entrenamientos a Maxim le ayudó un incidente bastante desagradable que tuvo lugar una tarde en una pequeña cafetería. A Maxim le gustaba la ciudad nocturna. A menudo paseaba por sus tranquilas calles, respirando aire fresco y pensando en su nueva vida. En la cafetería cogió un pastel y un vaso de zumo de manzana y se sentó en una acogedora mesa al fondo del pequeño salón. Acababa de empezar a comer cuando entraron en la cafetería 3 chicos jóvenes y elegantemente vestidos, cacareando alegremente y sin prestar atención a los demás. Tomaron una cerveza y miraron a su alrededor, eligiendo una mesa para ellos. Luego se acercaron a Maxim. «Ch, paisano, limpia la mesa». Los chicos parecían tan mandones que Maxim se sintió incluso un poco desconcertado por semejante descaro y no pudo encontrar nada que decir de inmediato. En silencio miró a los chicos y tomó un bocado del pastel y un sorbo de zumo, pero su silencio fue interpretado de otra manera. «¿Qué pasa, hermano? ¿Estás sordo?» El tipo que estaba más cerca de él lo agarró por el cuello y lo arrastró fuera de la mesa. Maxim volcó accidentalmente un vaso y parte del zumo salpicó el chándal del tipo. «Joder», dijo el tipo, echándole hacia atrás y sacudiéndose las gotas del jugo de los pantalones. Miró furioso a Maxim y luego se sacudió hacia él, y casi sin balancearse le dio un corto y certero puñetazo en la mandíbula. Maxim no se dio cuenta de lo que había ocurrido. Su mano soltó el pastel y por reflejo derribó el puño que venía hacia él, y sus dedos extendidos pincharon en su oponente en la garganta. Probablemente no era el único que no entendía lo que había pasado. Todo sucedió muy rápido. El movimiento de Maxim fue más bien un bloqueo inepto, y así lo percibieron los otros 2 tipos. Pero entonces, ¿por qué su líder estaba desenrollado, agarrado a la codiciada mesa con las manos? Maxim no esperaba la escalada del conflicto. Se precipitó hacia la salida, consiguió golpear con los nudillos en el bíceps de la mano que intentaba detenerle, y se escabulló rápidamente por la puerta. Solo ahora empezó a despertar por fin su ira, en la calma, cuando vio el BMW descaradamente extendido por la acera de la puerta.
Maxim pateó la puerta del coche con todas sus fuerzas, dejando una abolladura decente en el metal pulido, y se alejó corriendo al son de la sirena que se disipaba. Al doblar la esquina, se fijó en los tipos que había asaltado y en sus gritos furiosos. Maxim nunca se consideró un héroe, así que corrió tan rápido como pudo, un callejón, otro, y aquí llegó al tranvía justo a tiempo. Al deslizarse por la puerta que se cerraba, Maxim miró a su alrededor y ya no le perseguía a nadie. En cualquier caso, este incidente le hizo respetar aún más los métodos de enseñanza de Denis, y su deseo de aprender todas las sutilezas de este arte no hizo más que aumentar, pero se sintió decepcionado. Tras la siguiente lección, Denis le comunicó que su breve curso había terminado. ¿Por qué?, preguntó Maxim, algo triste por este giro de los acontecimientos. Había llegado a amar estas sesiones de entrenamiento. Lo estás haciendo bastante bien, es suficiente para empezar. Denis sonrió suavemente. Luego viene la magia del combate, y eso me supera.